Hola, mi gente. Bienvenidos a Historia en Serio, donde nos vamos a meter de cabeza en la Primera Guerra Mundial, ese berraco conflicto que cambió la historia del mundo. Pero no se preocupen, aquí lo vamos a contar de una forma que hasta el té se les va a enfriar. Todo empezó porque a principios del siglo XX, los europeos andaban como perros sin dueño, compitiendo por territorios en África y Asia. Eso era como cuando en el colegio nos dábamos en la jeta por cualquier estupidez. Claro, la envidia y la desconfianza estaban a la orden del día. Y no hablemos del nacionalismo. Esos manes andaban inflados de orgullo, como el que se compra la moto más ruidosa del barrio. Entonces, los europeos se dividieron en dos combos. Por un lado, la triple alianza con Alemania, Austria-Hungría e Italia, que eran como los chicos malos del barrio, y por el otro, la triple entente con Francia, Rusia y el Reino Unido, que se creían los superhéroes. Y entre todos empezaron una carrera armamentista que parecía un reinado de belleza. Competían por ver quién tenía la cabeza más vacía. Pero la vaina se puso seria en los Balcanes, que era como el vecindario problemático. Ahí, el 28 de junio de 1914, un man llamado Gavrilo Princip, que no tenía nada mejor que hacer, decidió matar al archiduque Francisco Fernando de Austria en Sarajevo. Eso no fue como el que le disparó a Trump. Este man sí le atinó porque en esa época no habían balas de mentira. Austria-Hungría, con el apoyo de su parcerito Alemania, le declaró la guerra a Serbia. Entonces Rusia, que era el primo grandote de Serbia, empezó a mover sus tropas. Alemania, que no se dejaba de nadie, le declaró la guerra a Rusia y, de paso, a Francia. Y como no les bastaba, invadieron Bélgica, haciendo que el Reino Unido se metiera en la pelea también. Todos contra todos, como fiesta peruana donde todos se dan en la cara. En el frente occidental, Alemania pensó que con el plan Schlieffen se iban a meter a París en un par de días. Pero no contaban con la astucia de los franceses y británicos, que los pararon en seco en la batalla del Marne. Ahí empezó la famosa guerra de trincheras, que era como jugar ponchados, pero con explosivos y balas. Mientras tanto, en el frente oriental, los alemanes y austrohúngaros se daban de trompadas con los rusos. Ahí se libraron batallas como la de Tannenberg y los lagos masurianos, donde los alemanes dieron cátedra de cómo repartir leña. Pero esto no era solo cosa de europeos. En Gallipoli, los aliados intentaron meterse por los Dardanelos para abrir una ruta a Rusia, pero los otomanos les dieron una buena tunda. En Italia, los italianos se unieron a los aliados en 1915 y se enfrascaron en una serie de batallas con Austria-Hungría a lo largo del río Isonzo. Eso era como pelear en la cancha de fútbol, pero con cañones y sin árbitro. La cosa se puso aún más densa en 1916 con la batalla de Verdún, que fue una carnicería sin fin. Franceses y alemanes se dieron tan duro que casi no quedó nada de la ciudad. Después vino la batalla del Somme, donde los británicos y franceses intentaron romper las líneas alemanas. Ahí fue cuando se empezaron a usar tanques, aunque esos bichos parecían más tractores de finca que otra cosa. Pero la vuelta dio un giro inesperado en 1917 cuando Estados Unidos, después de que Alemania se pasó de lanza con la guerra submarina y el famoso telegrama Zimmermann, decidió meterse en la fiesta. Y esa fue la gota que derramó el vaso. Los gringos llegaron con toda, frescos y bien armados, listos para repartir bala como raro. En Rusia, la cosa estaba tan complicada que la gente dijo, hasta aquí llegamos. Con la Revolución Rusa, el zar Nicolás II se fue al carajo y los bolcheviques tomaron el poder, firmando el Tratado de Brest-Litovsk con Alemania en 1918 y dejando el baile antes de que se acabara la música. En 1918, Alemania lanzó las ofensivas de primavera, pensando que podían ganar la guerra antes de que llegaran más gringos. Pero les salió el tiro por la culata. Los aliados, con los gringos a la cabeza, lanzaron una contraofensiva que terminó por devolver a los alemanes a sus casas. Al final, las potencias centrales se vinieron abajo. Austria-Hungría y el Imperio Otomano se desmoronaron, y Alemania, enfrentando revoluciones internas y una derrota militar inminente, pidió un armisticio. El 11 de noviembre de 1918, se firmó el armisticio y la guerra se acabó. Gracias a Dios o a la pela que les estaban dando. Las consecuencias de esta locura fueron enormes. El Tratado de Versalles de 1919 le dio en la torre a Alemania con duras condiciones. Les quitaron territorios, les limitaron el ejército y les pusieron a pagar una cuenta de reparaciones que ni con rifas y bazares iban a poder pagar. Todo esto creó un caldo de cultivo que, más adelante,
llevaría al surgimiento del nazismo y a la Segunda Guerra Mundial. El mapa de Europa quedó más rayado que la hoja de un cuaderno viejo, con la creación de nuevos estados y la disolución de imperios. La devastación económica y social fue brutal, con millones de muertos y heridos, y una generación marcada por la guerra. Para intentar mantener la paz, se creó la Liga de Naciones, que más tarde se demostraría tan efectiva como una escopeta de balinés en un tiroteo. La guerra también aceleró los avances tecnológicos y los cambios sociales, incluyendo el papel de las mujeres en la fuerza laboral y el cuestionamiento de las estructuras políticas y sociales tradicionales. En conclusión, la Primera Guerra Mundial fue una auténtica locura que cambió el mundo para siempre. Sus causas complejas y sus consecuencias duraderas muestran cómo un montón de decisiones malas y un poco de gente extremista pueden convertir un conflicto en un desastre de proporciones épicas. Así que ya saben, mi gente, la historia no siempre es como nos la contaron en el colegio. Nos vemos en el próximo episodio de Historia en Serio. Y recuerden, la historia es mejor cuando la contamos con una sonrisa en la cara.